Y ahora, bueno, vamos a empezar poniendo un video. Es una reflexión más que todo pues, que nos ilustra un poco sobre lo que hablaba el capítulo de esta semana, que era más que todo del dinero, de la riqueza, de la pobreza, los contrastes y todo esto, ¿verdad? Entonces encontramos un videíto que es más reflexivo que otra cosa, pero por lo menos para hacer una pequeña introducción, para luego entrar de lleno a lo que es el capítulo. Vamos a compartirlo. I didn't like my father. ¿Sí se escucha? Sí. Thank you. He was poor and unsuccessful, despite working harder than all my friends' fathers. I didn't think he was very smart. Hey, it's not for you. I've never seen him as an inspiration. What? We're late for school. Oh yeah, school. Sorry. Here's your pocket money. Here's a bit of extra. Time to pay your taxes. From you? It's from me. Why are we not rich? Who says we are not rich? Being rich is not about how much you have, but how much you give. Somehow, when you give, you'll be happier. I wasn't happy. I didn't want to be poor like my father when I grew up. I knew I wanted to be more successful than my father. Call me when you need more money. Are you coming back for reunion dinner this year? No, I'm not coming home this year. Yeah, new job here. Maybe after New Year, we'll see. Yeah, I'm really busy now. Okay, bye. Thank you for coming, Mr. Lim. I found this letter saying that I've been donating money to the community chest. That must be a mistake. I'll explain later. There's someone who'd like to meet you. Come with me. Thank you for coming, Mr. Lim. Well, your father has told us a lot about you. Your father, he always makes us forget about our problems. He reminds us about our dreams and hopes. But the kids here, they all miss him. And he's the only one who can bring a smile on their faces. And I remember there's this boy. He was really depressed. And he didn't go to school. Basically, he's given out on life.
Your father, he reads to this boy regularly. This boy has now grown up to be a really useful person. Your father could have retired comfortably, but he chose to continue working so he can help even more people. He was a selfless man. It's just that he didn't tell anyone about his sickness. Salim, I've been trying to reach you. This is for you, in recognition of your donations. Yes, my name. But I didn't donate. So Dad, he didn't want you to know. It's from you? It's from me. On my father's birthday, I will celebrate his life as he would have wanted it. I could almost hear him say, Being rich is not about how much you have, but about how much you can give. Muy bien, chicos, eso era el videito que les queríamos compartir, ¿verdad? Como podemos ver, pues fue es bastante emotivo el videito, ¿verdad? Ver cómo es que este señor, pues, se preocupaba muchísimo por ayudar a otras personas. Y pensamos que, bueno, el tema de ayudar es algo muy importante, ¿verdad? Ayudar a las personas que más lo necesitan es una de las formas de solidaridad que nosotros tenemos a nuestro alcance. Está a nuestra mano, en realidad. Y esa ayuda desinteresada se pone en marcha de una manera altruista, ¿verdad? Su valor es mucho más grande que el de muchas otras cosas que nosotros podemos hacer. Sin embargo, no solamente es cuestión de dar, ya que no necesitamos, por ejemplo, repartir solamente los más vulnerables, no solamente lo que nos sobra, sino también la ayuda consiste en compartir aquello que nosotros tenemos con personas que les hace falta y también compartir el bienestar, ayudarles a tener una mejor calidad de vida. Nosotros hemos estado, por ejemplo, lo que es el capítulo, nos ayudó a nosotros a tocar el tema acerca de ayudar a las personas. Y una de las alternativas más recurrentes es vinculándonos a un proyecto de voluntariado, como los que nosotros de hecho tenemos en la iglesia. Por ejemplo, está el Ministerio del Buen Samaritano, que es un ministerio también de ayuda social, en el cual nosotros inclusive tenemos el alcance de poder vincularnos y está muy cerca de nosotros. Es algo que inclusive la iglesia nos ayuda y nos da la posibilidad de hacer. Hay varias formas en las cuales nosotros podríamos practicar, ¿verdad? Lo que es ayudar a otras personas, mediante, por ejemplo, la donación de artículos, en este caso, cosas de primera necesidad. En este momento de pandemia hay gente que está pasando situaciones muy duras, hay gente que no le alcanza de verdad para poder comer. También podemos ayudar a las personas mediante retribuir a quienes han hecho algo por nosotros en algún momento, ¿verdad? Más allá de cuándo o cómo lo han hecho.
Por ejemplo, si alguna vez nosotros recibimos ayuda de la iglesia, ¿por qué no también nosotros involucrarnos en un voluntariado y ayudar a otras personas? Y otra muy importante, que hoy en día pues hace también mucha falta, es ayudar a las personas a encontrar y tener una relación con Cristo, ¿verdad? Es algo que hace mucha falta hoy en día, es algo que la gente tal vez no se da cuenta porque no lo tiene, pero es algo que de verdad ayuda mucho, es algo que a uno de verdad le hace mucha falta. El simple hecho de, por ejemplo, pasar un tiempo difícil sin Cristo, lo hace todavía muchísimo más difícil. Y está en nosotros también poder ayudar a las personas a poder tener esa relación con Cristo Jesús. A continuación, lo que vamos a hacer es que vamos a tener una pequeña actividad grupal. Lo que vamos a hacer es que vamos a dividirnos en grupitos. Vamos a vernos en grupitos y entonces vamos a analizar lo que es la parábola del hombre rico, que está en la página 111. De Lázaro y el rico, perdón, sí, que está en la página 111 del libro. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a dividirnos en grupitos y vamos a contestar unas preguntitas. Después de que contestamos las preguntas, vamos a escoger a una persona de nuestro grupo para que ya todos juntos podamos analizar la pregunta que se ha escogido para que la contestemos, la conteste ese representante, ¿verdad?, de nuestro grupo. Entonces vamos a dividirnos. Van a ser Hola. Hola, hola, hola. ¿Cómo están? ¿Cómo va ese viaje, doña Marcia? ¿O ya llegó? Ah, no, ahí está en el carro todavía. Le vi el cinturón. Sí, voy por Tres Ríos. Por Tres Bueno. Ríos. Ya ahorita llega. Sí. Este martes Estados Unidos alcanza una marca sombría relacionada con el coronavirus. Les iba a decir, mira, solo chicas. Qué curioso. Poder femenino. ¿Pudieron leer el capítulo? ¿Recuerdan la parábola esta de Lázaro y el rico? Sí, sí. Ah, ok, perfecto. Ahí tenemos varias preguntas y de hecho nos toca ahorita, cuando se dividan los grupos, cuando volvamos al grupo principal, hablar de la pregunta 7. Entonces, no sé si quieren, vamos mencionando las preguntas y vamos viendo qué opinan o en qué piensan y vamos discutiendo. La primera pregunta es, ¿cuál es la respuesta de Dios a las necesidades de los pobres? ¿Qué opinan ustedes? En los meses siguientes, los casos repuntando en Wisconsin, Montana, Dakota del Norte, el virus ahora atacando más agresivamente. No, llamarse. Que lo que tenemos más es responsabilidad de nosotros ayudar a los pobres. Y nada más les iba a decir, es que veo como a Claudia buscando, no sé si está buscando eso. Las preguntas no están en el libro, ¿verdad? Es lo que ustedes piensan sobre las preguntas. Sí. Por aquello. Buena observación. De hecho, les iba a comentar un versículo que venía en el devocional que decía como, si quieres o algo así, como que era opcional aprendérselo, que era Proverbios 28-27, que dice, el que da al pobre no pasará necesidad, quien no le ayude será maldecido. Ah, muy bien. Muy buen versículo. ¿Cuál es el versículo, perdón, Claudia? Proverbios 28-27. Ah, súper bien. Sí, qué buen versículo. Hay otro que es Mateo 25. No, yo había comprado. Mateo 25, del 36 al 40. Nos habla, para acortar un poquito, cuando Jesús dijo, estuve desnudo y no me vestiste, estuve preso y no me vestiste.
Y de ahí vemos un montón de ejemplos y vemos por qué realmente es importante y la función que tenemos nosotros al respecto a esto, que no podemos hacernos de la vista gorda, no podemos hacernos los locos, los maes, digamos en Costa Rica. Hay una frase que me encanta mucho, era un misionero, que decía, habiendo visto todo esto, puedes elegir en ver a otro lado, pero no puedes decir de nuevo, yo no lo sé. Manuel, es un placer acompañarte a esta hora. Los Vamos contagios con de la coronavirus segunda siguen pregunta, no sé si quieres leerla. en Nicaragua, según La las segunda autoridades del pregunta es, Ministerio de Salud, ¿cuál es la quienes en la respuesta de última Dios semana reportaron 112 para nuevos los que casos, desatienden al mientras pobre? que las muertes ¿Me suman escucharon? 149, Sí. con los dos fallecimientos A ver. reportados ¿Qué opinan, en la última chicas? semana. Pero estas cifras no coinciden con las del Observatorio Ciudadano. ¿Cuál es la respuesta de Dios para los que desatienden al La pobre? organización reporta Tal vez ahí cuando al final, en la página 113 dice que no importa cuántos cantemos o estudiemos el domingo por la mañana, los ricos que hacen caso omiso de los pobres no forman parte del pueblo de Dios. De hecho, ahí decía en la 112 que el hombre rico no se fue al infierno porque tenía más dinero, sino que porque pasó por alto la necesidad de en ese caso Lázaro, ¿verdad? Sí, somos de la vista gorda, podríamos decir, ¿verdad? Exacto. En el mismo versículo que hace un rato dijo Robert, que es Mateo 25. Yo dijo. La primera parte, Jesús le está diciendo, ustedes me atendieron, si yo tenía sed me dieron, porque explica que es porque se lo dieron a un hermano, es como si lo dieran a él. Y luego lo dice para las personas que no lo hicieron. Me vieron, para ver, 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, y bueno, en Reina Valera está todo fuerte, lo dice, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste y todo lo demás. O sea, se ve como en serio Dios que se preocupa por ellos, por los necesitados. Y como llevándolo más como a la práctica, yo pienso que no necesariamente si sabemos de un hermano que tiene una necesidad económica, como orar por ti, lloro por ti, los bracitos en los hombros y punto. No, hay que ir a la realidad. Oro por ti y ¿qué es lo que necesitas? Claro. Y a veces pecamos un poquillo en eso, ¿verdad? Sí, claro. De que decimos, vamos a orar y está bien, ¿verdad? No quiero Sí. que oiga, que se malentienda. Claro. Está muy bien orar por los demás, pero a veces podemos hacer algo más que orar. Claro. Nos quedamos solo ahí. La tercera pregunta, creo que vamos a unirla con la cuarta porque ya casi se nos vence el tiempo. Dice, ¿cuál fue el pecado del rico? Ahorita lo mencionó, creo que Fresia, ahí un poquito rápido. Creo que era Fresia, es que en ese momento cambié la pantalla para ver las preguntas. No sé si fui yo, pero no sé si... Ah, no, sí, perdón, sí. Fue a mí. Es que Ajá. me confundí las voces. Que era... que no, el problema del rico no era que fuera rico, y efectivamente. No. Podríamos decir que exactamente. No sé qué opinas. Sí, fue el egoísmo del corazón de él. Correcto. Podemos saltar a la cuarta pregunta que dice, ocuparse de los pobres es un asunto serio para Dios. ¿Qué opinas? Sí, claro. ¿Qué les voy a porque compartir? ¿Perdón? todos somos hermanos, entonces al final todos somos los que tenemos que estar con él. Efectivamente, todos somos hermanos, no, nadie es más que nadie, ¿verdad? Ahí les compartí en el chat unos versículos que hablan sobre atender al pobre, a la viuda y al huérfano. Entonces vemos que es bastantillo, ¿verdad? O sea, que no fue ahí como un tema aislado que mencionaba la palabra de Dios. Claro. Amy, no sé si quieres y le damos al 5. El 5 dice, ser pobre me garantiza el cielo o ser rico el infierno. Yo creo que también comentaron hace un rato un poco de esto, pero ¿qué opinan? No, ninguna de las dos. Sí. Y eso se ve en Efesios 2:8-9, y eso teníamos que tenerlo claro todos los cristianos porque si no, no entendimos nada. La salvación no es por obras, no es por lo que hagamos, aunque ayudemos a los pobres ni nada, sino que es por gracia, es por medio de Jesucristo.
No, y de hecho, no es solo ayudar a las personas más necesitadas, sino también aprovechar, como ahora lo decían, para evangelizarlos, ¿verdad? Que por ahí uno puede ir también, o sea, ayudar a la persona, orar por ella y evangelizarla de una vez. Buenísimo. ¿Verdad? Una pregunta, y va muy ligado a lo que mencioné ahorita. ¿Alguien sabe cuál es como el eslogan de Teletica Radio? No. ¿De la qué, El eslogan Roberto? Teletica, el eslogan Teletica Radio, el de Conversemos, ¿cómo se llama? Algo parecido es, que dice Sí. generando conversación. Es que me he hecho un programilla de deportes en las mañanas, entonces ahí lo tengo pendiente. Pero creo que esa es la clave, ¿verdad? Aprovechar estas oportunidades, como mencionan todos ustedes, y poder generar conversación con las personas. Y eso es como algo muy clave, muy vital, que podamos en cualquier momento generar esa oportunidad de conversación a través de estrategias. Muchas de estas estrategias Sí. están ayudando a una persona que esté en necesidad. Podríamos matar dos pájaros de un tiro, por así decirlo, ¿verdad? Si la persona pues no lo... También, Dale, Amy. perdón. Lo que también en Efesios 8:9, si ustedes ven el versículo 10, en el 8:9 nos aclaran que no es por obras, que es por salvación, que es por Jesús que somos salvos. Pero en el 10 nos dicen que ya Jesús, ya Dios nos tiene preparadas las buenas obras, preparadas de antemano. Entonces nosotros ya tenemos, o sea, que seamos salvos por gracia, no nos quita de que tenemos que hacer buenas obras, porque así damos a conocer a Jesús y lo glorificamos. No, y damos testimonio, ¿verdad? También. Totalmente de acuerdo. No sé si quieren aportar algo más de esta pregunta, si no tal vez... Ya vamos a llegar. Bueno. ¿A dónde vive usted, doña Marcia? Perdón. En Tejar. ¿En Tejar? Bueno. Sí, ya voy llegando, me faltan como 400 metros. Es que andamos con la perrita y ya se puso a llorar. Entonces mi esposo paró el carro, a lo mejor tiene ganas de orinar. Tal vez. Amy, si quieres pasamos a las 6. Las 6 dice, ¿somos inconscientemente ricos en la actualidad? ¿Qué piensan? Sí, que como que juntamos y compramos. No sé si se refiere a eso. Tenemos lo suficiente que necesitamos, pero siempre tenemos la necesidad de querer tener más. Sí, o tener, digamos, lujos o cosas que, digamos, realmente no necesitamos. Entonces no se convierte en una necesidad, sino más bien en un lujo, que tal vez eso podríamos utilizarlo para ayudar a alguien que de verdad, realmente lo necesita. Como decía en el No es libro que también. esté mal, sí, perdón, Amy. Yo siento que no está mal que uno que uno trabaja y se dé, como dicen, sus gustos. Pero si somos cristianos, sí, realmente tenemos que dar el testimonio y ejemplo en esa parte. Correcto. Yo creo que hay algo muy importante y se puede relacionar en muchas cosas, que es un tema de cuestión de prioridades. De que sí, efectivamente, no tiene nada malo de darse algún gustito que alguno tenga o tengamos, pero es cuestión de prioridades, ¿verdad? A ver que también con X cosa tal vez podría ayudar a X persona. Hay O tal vez... Díganos, doña Marcia. Tal vez, digamos, tenemos varios lujos, nos damos varios lujos, pero si vemos la necesidad que esas cosas que tenemos de más las está necesitando otra gente, que ni dudemos en darlo, porque no es nuestra prioridad tener la riqueza de primero, sino que sí, si yo tengo esto más, yo lo doy. Sí. Entonces, ahí vemos que no tenemos la riqueza como en primer lugar. Perfectísimo. Hay una disciplina rápidamente que se llama la disciplina de la sencillez, que casi no se menciona mucho, pero pienso que a veces deberíamos como analizarlo un poquito. Entonces luego podemos hablar
de ella porque casi se nos acaba el tiempo. Vamos con la pregunta 7, pero antes de mencionarla, Amy, alguien del grupo tiene que hablar de esta pregunta ahorita, entonces no sé quién le gustaría ofrecerse. La pregunta dice lo siguiente: ¿con quién compararía a Lázaro hoy en día? Pensiones responsables con Costa Rica. Da una mano en el Guacasale de la Guacamaya. Vení del 21 al 30 de septiembre. ¿Quién le gustaría mencionarlo así rápidamente ahorita en el grupo general? De representante. El equipo de las mujeres y Robert. Si quieren, yo lo hago. Ah, perfecto. Gracias. ¿Qué opinan? Nos queda como un minutito, casi 2 minutos. ¿Con quién compararíamos a Lázaro hoy en día? Chicas, Lázaro era el pobre. Pues como con los indigentes, ¿verdad? Él era una persona de que vivía prácticamente en la calle. Eso. Claro, es un ejemplo, los indigentes. ¿Alguien más que quiera? O tal vez la gente que no conoce a Cristo. Es una gran necesidad, ¿verdad? La más grande. Sí, tal vez no tenga una necesidad económica, pero es una metáfora. Claro, es un tipo de indigencia. Podríamos verlo así, muy bien. ¿Alguien más? Creo que Amy tenía un par de ejemplos, o me equivoco. Yo estaba leyendo a mí y yo, Amy, bueno, yo puse personas, bueno, si lo vemos, ya se va a cerrar. Ya un minuto. Bueno, pero en esto que queda, si lo vemos como necesidades materiales, pueden ser las personas de la misma iglesia que en estos momentos tengan necesidad, o de la familia, o personas en la calle, así. Y si lo vemos como pobreza espiritual, son las personas que no conocen a Jesús, todas las personas no alcanzadas, las que no hemos evangelizado, y así. Ok. Muchas gracias, chicas. Y ya casi al grupo general. De verdad, muchas gracias por su participación y disposición. Y qué bueno, doña Marcia, que ya viene, que ya está casi llegando a su casa. Sí. Yo tengo una pregunta. Y esta doña Lisbeth, ¿verdad? O sea, están las dos, Amy y doña Lisbeth. Amy, no, fíjate que es que mami no pudo. Ella después habla con Silvia para disculparse. No, está bien, tranquila. Pero sí, estoy yo nada más. Está bien. Tranqui. Ya llegamos, ya están todos, chiquillos. Robert. Sí. Aquí estamos. Bueno, ¿cómo les fue? ¿Les alcanzó el tiempo o no? Sí, pudimos responder todas las preguntas, Eli. Qué dicha, porque nosotros al final parecía que venía un perro corriendo detrás de nosotros. Menos mal que la que tenemos que... El perro de Marcia, que lo trae ahí Eli, ve. Sí, la Marcia. Bueno, tenemos 10 minutos para analizar 4 de las preguntas que previamente analizamos en los grupos más grandes, bueno, en los subgrupos. Entonces, tienen 2 minutos y medio. Robert, usted me puede pegar un gritillo cuando los 2 minutos y medio se van cumpliendo. Del grupo 1, ¿quién es el representante? Primero. ¿Quién? El grupo. Erika. Como que Oscar. Bueno, Oscar y Erika le hace barra. El grupo número 2, ¿quién es el representante? ¿Quién dijo? No veo las manos. ¿Quién? El grupo 2 es el tuyo, ¿eh? Sí. Ya iba a decir yo, ¿y quién es el grupo 2? Soy yo. El grupo 2 es Sara, la representante del grupo 2. Y en el grupo 3... Sí. Acá, presente. El grupo 1 va a analizar la pregunta 1, el grupo 2 la 2, pero el grupo 3 le toca otra pregunta. Le toca para ver la pregunta número 6 al grupo 3. Y al grupo 4, ¿quién es el representante del grupo 4? Es que no le dijimos a... Voy a tener hambrita. Amy. No, ¿Quién? Doña Frecia. Doña Frecia le toca la pregunta número 7. Entonces, corre el tiempo. Empezamos con
Ay, qué memoria, espérense, no me soplen porque me da miedo. Ay, yo sí, Sara. Ah, sí, Oscar y Erika. Santo Dios. A nosotros nos tocó la pregunta 1, que decía... No me acuerdo cuál era. La 1 que era, ¿cuál es la respuesta de Dios hacia los pobres? Entonces, nosotros estuvimos comentando y compartiendo algunos versículos bíblicos que nos ayudan a responder esta respuesta. Y en Mateo 6:19 nos habla de lo que estábamos hablando, que era que hace Dios hacia los pobres, ¿verdad? Y también hablaba de las riquezas y lo demás. Entonces dice el versículo, no amontonen riquezas aquí en la tierra, donde la polilla destruye y las cosas se echan a perder, y donde los ladrones entran a robar. Más bien amontonen riquezas en el cielo, donde la polilla no destruye, ni las cosas se echan a perder, ni los ladrones entran a robar. Pues donde está tu riqueza, ahí estará tu corazón. Entonces nosotros comentábamos, ¿verdad? En el grupo que claramente no es que Dios no se preocupa por los pobres, digamos, Dios sí se preocupa por los pobres, pero también tenemos que tener claro cuál es la riqueza por la que más nos tenemos que preocupar, ¿verdad? Que más bien es por lo que vamos a tener en el cielo y no por lo que tenemos nosotros acá. Comentábamos que en esta parábola que él está hablando, pues claramente nos da una enseñanza, ¿verdad? Para que nosotros veamos que cómo debe de ser el trato de nosotros hacia los pobres también, porque pues Dios sí se preocupa, pero Él va más allá, digamos, se preocupa por la eternidad en realidad más que por el paso que nosotros podemos tener por acá en la tierra, y que si bien Él nos enseña a nosotros a su modelo, ¿verdad? Que sí tenemos que asistir a las personas que necesitan, y que pues no solo vamos a llevar el evangelio como lo hemos comentado en el libro, no le vamos a llevar a una persona que está con hambre simplemente el evangelio, que es lo más importante, pero no vamos a dejar a esa persona con hambre. Tenemos que ser sensibles nosotros también, como Dios nos enseña, a amar a las personas, y una forma de hacerlo es ayudándonos. También comentábamos en Mateo 6 también, cuando habla de que Dios nos da el alimento, ¿verdad? A los que somos sus hijos nos da el alimento y nos promete también el vestido, ¿verdad? Por algo Dios no nos promete el resto de otras riquezas que, como leíamos en este otro versículo, pues nos pueden como desenfocar también de lo que verdaderamente estamos aquí en esta vida pasajera. Entonces, pues creemos que Dios sí se preocupa, aunque también Él mismo nos recuerda que a través de su palabra nos recuerda muchísimas veces que tengamos muchísimo cuidado con las riquezas aquí en la tierra, porque eso es uno de los motivos que más desenfoca al ser humano de apartar el corazón de Él. Entonces, pues insistimos que creemos que Él sí se preocupa, pero también nos dice que tengamos mucho cuidado porque no es lo más importante, digamos, lo que podamos tener aquí económicamente. Muy bien, chicos, matrimonio, Monje Quirós. Bueno, vamos con Sara. Sara, ¿qué se me hizo? Aquí estoy. La pregunta que nos correspondió a nosotros contestar dice, ¿cómo responde Dios para los que, bueno, creo que es para los que descuidan al pobre, es que no recuerdo. ¿Cuál es la respuesta de Dios para los que desatienden al pobre? Sí. Ok, para los que desatienden al pobre. Bueno, nosotros conversamos que, bueno, concluimos que es enojo y condenación, ¿verdad? Y mencionamos dos textos bíblicos que son importantes. Bueno, primera de Juan 3:17, que dice, si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Ese es uno. Entonces conversamos sobre eso, o sea, ¿cómo puedo decir yo que amo a Dios si veo la necesidad de un hermano que tengo aquí físicamente y no me compadezco de él y no le ayudo y no le, pues trato obviamente de suplir la necesidad que tiene en el momento, ¿verdad? No, o sea, no, a él lo estamos viendo y lo tenemos aquí. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios si no lo vemos? Y si, o sea, tenemos a nuestro hermano que es nuestro prójimo, que el Señor nos manda amarlo, que también ahí es donde vamos también
al versículo que es Mateo 22, del 36 al 40, que dice, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, prácticamente es eso, ¿verdad? O sea, como decía Eri, nosotros primero no tenemos que atesorar tesoros, valga la redundancia, aquí en la tierra, pero que sea eso, que sea ayuda, que sea el cumplir con lo que el Señor nos manda en la palabra, ¿verdad? De no descuidar, de apoyar, de bendecir, porque de qué le sirve a la gente de igual, o sea, de qué le sirven los tesoros en la tierra cuando en realidad cuando ya te vayas a morir no te va a servir para nada. O sea, es mejor atesorar los tesoros, valga la redundancia, en el cielo, ¿verdad? Todos los tesoros y todo, porque en realidad así es. Y la palabra del Señor es lo que nos manda. Y mucha gente cree que el tener plata, que el tener... O sea, en la tierra te puede servir de mucho, entre comillas, pero en realidad no te sirve de nada, porque no estás cumpliendo con lo que la palabra del Señor nos manda, ¿verdad? Entonces, tenemos que aprender a eso, a ver la necesidad y poder ayudar a la persona que lo necesita. Y nada más agregar de que, digamos, en la historia decía de que el rico se fue para el infierno. Entonces también pensamos por eso la condenación, o sea, fue lo que lo llevó a él al infierno. Porque en realidad, bueno, perdón, porque había otra, me parece que es otra pregunta, no sé si alguien la va a contestar, ¿qué es eso? Que, o sea, que seas rico no te asegura que vayas al cielo, ni que seas pobre te va a asegurar que vas para el infierno. O sea, eso eso nada lo asegura, digamos. Puede ser que una persona rica vaya al cielo y puede ser que una persona, pero ya eso es como otra cosa, ¿verdad? Pero nada le asegura, la riqueza no asegura nada, depende de la riqueza. Si es la riqueza de los tesoros, de la ayuda y del estar pendiente, digamos, del prójimo, pues es diferente, pero las riquezas materiales no. Y esa sería nuestra participación. Muchas gracias. Muchas gracias, sí, no seamos entonces codos, ¿verdad? Si podemos ayudar, no nos duela sacar el dinero o las cosas físicas para ayudar. La tercera persona, no me soplen, Yossi. Qué dicha. Que me acordé. Yossi, ¿verdad? Sí. Es la pregunta número... A Yossi le corresponde la pregunta 5, si no me equivoco. 6. No, la número 6, ajá. Sí, perfecto. 6. Muy bien, Yossi. Bueno, la pregunta 6 era un poquito como confrontadora, ¿verdad? Y nos consultaba de que si somos ricos inconscientemente. Entonces nosotros discutíamos como grupo que aquí se ve mucho influenciado lo que nosotros tenemos como concepto de riqueza o concepto de pobreza, que inmediatamente nuestro cerebro nos traiciona y nos lleva a la parte económica, ¿verdad? Siempre que hablamos de que si alguien es rico, de una vez vamos a valorar lo económico para determinar si es rico o no. Pero nosotros, haciendo un análisis más integral, y gracias obviamente, ¿verdad?, a la gracia de él, podemos hablar de riquezas, por ejemplo, en la parte social, contamos con acceso a vivienda, trabajo, comida, ropa, incluso en un país como Costa Rica, para hablarlo más del contexto de nosotros, tenemos servicios de salud, tenemos educación pública. Desde la parte ambiental somos ricos en acceso a recursos naturales como agua potable, un clima que es amigable también. Desde el estilo de vida tenemos lo que son las relaciones familiares, acceso a zonas de recreación, diversidad de parques, redes de apoyo. Y obviamente nosotros hacemos énfasis en la riqueza espiritual, ¿verdad? Que somos ricos en misericordia, ricos en gracia, ricos en libertad y en apertura de conocimiento que tenemos gracias al Evangelio. Entonces todo depende desde donde nosotros queramos medir la riqueza o con qué modelo lo comparemos. Si nos comparamos con ese modelo consumista, que es con lo que nos bombardean más, obviamente vamos a decir de buenas a primeras que no somos ricos, pero si lo vemos desde un punto de vista de gracia y desde un punto de vista integral,
Obviamente la respuesta que nosotros conciliamos como grupo es que efectivamente sí somos ricos y ricos en abundancia, la verdad. Muchas gracias, Josie. Eso me encantó la última parte. Ricos en abundantes en misericordia y en gracia. Qué belleza. Eso, bueno, eso me encantó. Bueno, yo no sé ustedes, pero a mí me encantó. Y vamos muy bien. Vamos con el cuarto grupo. Fresia, ¿verdad? ¿O Claudia? Fresia. Es que estoy asustada porque ayer hablaron del Alzheimer y a mí como que se me olvidan las cosas, ¿verdad? Tener que hacer algo. Les tocaba la pregunta número 7. 7. Sí, muy bien, muchas gracias. Vamos a empezar. La pregunta 7 decía, ¿con quién de hoy comparamos a Lázaro? Entonces hablábamos de, hablábamos que Lázaro podíamos compararlo con un indigente. Entonces ahí hicimos también la salvedad de que podíamos hablar de una indigencia física y de una indigencia espiritual, que podíamos compararlo con la indigencia física de hoy en día, con las personas en condición de calle, personas que tienen necesidades, y la indigencia espiritual, aquellas personas que no han sido alcanzadas y que no conocen a Jesús, que no conocen la palabra. Y aquí retomé lo que decía ahora Erika, entonces, que a estas personas que no importa la necesidad, sea física o sea espiritual que tengan, llevarles la palabra, que es muy importante, pero siempre acompañada de aquello material que necesitan, que no es solamente la palabra, sino también acompañarlos en la necesidad material, en la necesidad física que ellos tengan. Entonces, con eso lo comparamos, con la indigencia. Puede ser una indigencia física o una indigencia espiritual. Sí, muy bien. Muy bien, Fresia, sus aportes. También, ese se me fue el sonido. También comentábamos en mi grupo que también, por ejemplo, hay gente que no, como que no es sensible y pasa, tal vez yo les decía a alguien vendiendo moras y uno lo ve de buen aspecto, bien aseaditas las moras, un ejemplo. Y entonces yo me pongo a pensar, puede ser, uno lo ve como cualquier prójimo, pero imagínense que sea su hermano, no solo en Cristo, sino su hermano que la anda pulseando. Tenemos que ser más sensibles y usted se las puede comprar y si no se las quiere, no sé, hacer el fresco de mora, se los puede regalar a otro. Entonces bendice a dos personas en el mismo acto. Seamos más sensibles, que el Espíritu Santo nos haga más sensibles hacia todo ese tema que estamos aprendiendo. Ahora siguen los chicos, matrimonio Philip y Georgie, ¿verdad? Bueno, chicos, muchísimas gracias a todos por haber participado, ¿verdad?, en esta actividad. A continuación, lo que vamos a hacer es que vamos a movernos un toquecito a lo que son la enseñanza de los devocionales de la semana. Entonces, vamos a empezar con lo que es la enseñanza. Sí, don Alo nos ayuda ahí con... Muy bien. Cuanto a los devocionales, hoy tenemos 3 postulantes. Vamos a recordarles que tenemos 5 minutos cada uno, ¿verdad? Para compartir el aprendizaje de esta parte. El primero que tenemos es a don David Herrera. Adelante, David. Iniciamos. Adelante. Bueno, la parte que me corresponde es el día 1. Y dice, una vida que hace discípulos. Entonces, dentro del texto había unas preguntas, las cuales vamos a desarrollar o desarrollamos. ¿Alguna vez se ha visto a sí mismo como un hacedor de discípulos? La respuesta, sincera sería sí. El asunto es que no ha sido impulsada muchas veces por falta de
de alguna cosa consciente o inconsciente que uno no quiere desprenderse. Qué sé yo, llámese tiempo, llámese familia. A veces uno dice que tiene problemas con el tiempo y que la esposa, los hijos, de alguna forma evitan que uno se vea como hacedor de discípulos. Pero sabemos, y más claro lo hemos tenido en varias conversaciones, que es una, no es si quieres, no es si puedes, sino es un mandato de Dios que nos dice ir y hacer discípulos a todas las naciones. La segunda es, ¿por qué cree usted que tenemos la tendencia a asignar esta tarea sobre todo a aquellos que sirven en un rol vocacional en la iglesia? Basando igual en lo mismo, pensamos que qué sé yo, por una convicción, hay mucha gente que decide llevar la parte de discipulados, y ya como decidió, entonces uno dice, bueno, ya que él se ofreció, ya que vemos que tiene facilidad de palabra, ya que vemos que es como, por decir algo así, una figura dentro de la iglesia, como dice ahí, un rol vocacional, cargamos y dejamos más bien que nuestra carga sea llevada por otros. Aquí hablábamos de no sé si los que pudieron, lo del la charla que hubo sobre el liderazgo, y él hablaba de eso, que había una parte de que uno, o sea, tiene que saber llevar las cargas, saber entregar las cargas y saber recibir las cargas. Entonces, al final, lo que uno hace y por la tendencia que uno hace es más bien, lleven ustedes las cargas porque, qué sé yo, tengo que ponerme a estudiar, tengo que sacar tiempo para hacer cosas, mejor que los que saben o los que están ahí sean los que lleven eso, y lo llenamos de excusas. Perdón, ahí entra también la parte de que tenemos que incomodarnos, ¿verdad? Y hay que, o sea, muchos, digamos que voy a hablar tal vez como en lo personal, yo digo, puchis, es que, ay, tengo la bebé pequeña, que Samuel, que el tiempo, que verdad, pero uno sabe que hay que incomodarse y es parte de eso. Entonces, hay que hacerlo, como decía David, o sea, es un mandato, ya el Señor nos manda eso. Y también yo le decía a David cuando estábamos, ¿verdad?, conversando sobre esto, que qué difícil porque de verdad uno ha pasado muchos años, digamos, en el caso de nosotros, personal, de nosotros nacimos en una iglesia cristiana y nosotros tenemos toda nuestra vida de estar en la iglesia. Entonces uno se pone a pensar y uno dice, uy, Dios mío, o sea, ¿qué he hecho hasta ahora, verdad? ¿Por qué? Bueno, gracias a Dios, pues todavía estamos y todavía tenemos mucha vida, pero yo le decía a Vidi, o sea, es el momento, es ya, porque primero no porque diga, uy, no, va a venir el Señor, o tal vez me voy a morir antes y qué cuentas le voy a dar a Dios en esa parte, ¿verdad? Cuando Dios me pida las cuentas de qué hiciste con lo que tenías, con tus talentos, con tus habilidades, con ¿verdad? Todo eso, y uno se pone a pensar, y yo le decía, sí, o sea, uno se siente como, pues, puchis, que no ha hecho nada, ¿verdad? Entonces es ahí donde entra la parte donde uno se pone a pensar y a analizar eso. Y saltamos a la pregunta 3, que dice, ¿qué excusas pueden dar las personas para no involucrarse a ser discípulos? Y pues eso, hablamos de que no estoy preparado, no he recibido el llamado. De hecho, que siempre que escucho eso de no recibir el llamado, me recuerda a un pastor que hablaba que decía que si llamó a un burro a decir, o sea, ¿por qué uno no recibe ese llamado? Y realmente es porque uno lo omite, o uno quiere que de pronto se abra el cielo, se partan dos y haya una voz poderosa diciéndote, David, es hora de que vayas a ser discípulos, y así jamás voy a conseguir. Algo tan sencillo como nuestros hijos, ellos deberían recibir de primera mano el discipulado, que más quien nosotros como padres que lo hacemos. Entonces, parte de las excusas son esas, que no siento el llamado, que de pronto hay mucho compromiso, el tiempo.
prácticamente son las que consideramos que son más utilizadas, digamos, para Sí, las excusarse. excusas más comunes y corrientes, digamos. Después, la otra pregunta es la 4. Bueno, las enumeramos nosotros. Y dice, examine la oración sacerdotal de Jesús en Juan 17 y enumere algunas maneras en las que él oró por los discípulos. Si usted siguiera el ejemplo de Jesús para ser discípulos, ¿cómo necesitaría comenzar a pasar su tiempo? Entonces, prácticamente nosotros pensamos que donde dice... ¿Dónde empieza, digamos? Sí, que empieza, dice que la hora se ha... La hora ha llegado. Entonces, en ese momento hay una glorificación de parte de Jesús hacia él, diciendo, glorifícame para que yo te pueda glorificar. Entonces, una parte que nosotros, comentamos es que si quisiéramos iniciar, sería empezando con eso, con glorificar el nombre de Dios. Después está la pregunta 5, que dice, ¿qué tipo de prácticas en su vida necesitaría? Necesitaría volver a arreglar para poder hacer discípulos de una manera intencional. Y aquí, nosotros pusimos que obviamente hay que priorizar, ser más intencionales y pues a lo que estamos ahorita, con el libro que estamos ahorita, ser radicales. Es como lo que tenemos que hacer. Ya conocemos, digamos que estamos como en la mitad de la carrera con muchas herramientas, hablando con lo del discipulado, que empezamos signos vitales, después la misión, y ya siento que ya esto tiene que ser más intencional, más buscar el poder enseñar. Y de pronto ahora, sacando excusa del COVID, las personas, digamos, en mi caso no tengo ese problema como de poder hablar con alguien, pero de pronto las personas que se sienten como miedo o algo así por hablar, una de las herramientas ahora con la tecnología es eso, un mensaje, qué sé yo, una imagen que permita dar apoyo a esas personas en medio de esta situación, que ya sería la excusa para decir, podemos hacerlo de forma más tranquila. De hecho, que decía también, dice, debo seguir el ejemplo de Jesús. Cada oportunidad que tenemos debemos aprovecharla, porque decía que Jesús caminó con sus discípulos, cenó con ellos, anduvo con ellos, y en cada oportunidad que él tenía, él les hablaba acerca del reino, ¿verdad? De Dios. Entonces es igual, o sea, cualquier oportunidad que uno tenga de que vas en el bus o, no sé, te encontrás a alguna persona o compras algo y uno tiene, o sea, es como aprovechar esos momentos y esas oportunidades para poder hablarles a las personas, ¿verdad? Comentarles a las personas sobre el reino del Señor. Y igual adicionar eso el testimonio, ¿verdad? Que es una forma también de hablar para es lo que más habla y lo que más ve la gente, ¿verdad? Somos cartas, creo que es Pablo el que dice, ¿verdad? Que somos cartas abiertas. Cartas abiertas, sí. Cartas abiertas. Bueno, los voy a interrumpir aquí, don familia Herrera, porque... Muchas gracias. Se nos pasó un poquitito el tiempo, o ¿tienen algo para cerrar? Sí, me faltaba media hora más de... Media hora. Sí, vamos a decirle a Esteban que le dé un campito en un live. Muchísimas gracias. Lindo, muy bien. Muy bonito, muy bien desmenuzado. Ahora vamos a escuchar a Claudia. Hola, ¿me escuchan? Alto y claro. ¿Sí se me escucha? Sí, ok. Sí. Ok, gracias. Bueno, a mí me corresponde el día 2, que se titula Una iglesia que sale. Bueno, la pregunta con la que voy a arrancar es la que me hizo reflexionar, que dice así: ¿cuál es el nivel de confort que nos hace sentir el edificio y la congregación como para no salir a compartir las buenas nuevas? Bueno, esta fue una pregunta que hice cuando finalicé el devocional y fue la que me hizo reflexionar.
porque muchas veces uno se siente como en esa zona de confort, una zona de confort de pertenencia, como un fanatismo religioso, un crecimiento personal y no avanzamos en un crecimiento personal en la palabra y lo vemos más como una obligación, y realmente esto es como una relación con Dios y no realmente como solo ir a la iglesia. Bueno, también tomándolo en cuenta en estos tiempos, muchas personas consideran que si no asisten a la iglesia, que si no se reúnen en un edificio físico, digamos ahorita con la virtualidad, muchas personas piensan que si no asisten a la iglesia no están recibiendo el mensaje, o cuando debemos conocer que la palabra de Dios es un camino a poder tener una relación con Él, sin importar las circunstancias o los factores que nos rodeen. Los programas y los edificios, entre otros factores, nos hacen sentir seguros y en nuestra zona de confort, y se deben marcar como en una lista, de que uno marca ahí, que ya hice esto, ya hice lo otro, y realmente no es así, para poder cumplir la misión de Dios. Entonces, tal vez un ejemplo es que, ok, voy a asistir a más de X cantidad de discipulados, de programas en la iglesia, no sé si toda mi vida voy o voy una vez a la semana a la iglesia, voy a lograr poder tener esa cercanía y poder cumplir la misión. Estos discipulados y estar asistiendo a la iglesia nos ayudan en crecimiento personal y a conocer la palabra de Dios para poder compartirla con el mundo. Pero con nuestros estudios podemos comprobar que congregarnos es un mandato, pero no es una manera de llegar a cumplir su misión. Bueno, como se refleja en Primera de Corintios 3:16, dice: ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Bueno, esto deja muy claro que somos templos de Dios y que el Espíritu Santo habita con nosotros, que Él y nosotros somos uno solo. Entonces debemos respetar eso. Bueno, dicho esto, las personas deben acudir a nosotros y nosotros ir a ellos para dar y recibir el mensaje de Dios, porque somos la verdadera iglesia, como se vio en el versículo pasado. Y bueno, nos sentimos más cómodos dentro de la iglesia porque sentimos una capa protectora que nada nos va a caer, no nos hará caer en tentación, o que si caemos en tentación vamos a tener ese apoyo de los hermanos en la congregación. Pero es ahí donde nosotros necesitamos más del Espíritu Santo, y esto también nos lleva a cumplir a lo que Jesús nos llamó, que fue a estar afuera haciendo discípulos y no adentro. Igual esto tampoco implica tener una iglesia llena, porque uno siembra esa semillita y cada quien cuida su semillita para que dé frutos. Y bueno, aún así estemos afuera, no nos sintamos conformes con el salir, porque como se dice en Lucas 17:10, así también ustedes, como hayan hecho todo lo que les ha mandado, deben decir: somos siervos inútiles, no hemos hecho nada que cumplir con nuestro deber. Entonces, debemos ser proactivos con la palabra de Dios y siempre estar un paso adelante. Y esa es mi aporte. Gracias. Muchas gracias, Claudia. Gracias. Excelente. Yo creo que también nos tocó ahí todos los puntos que venían. Y bueno, creo que ahorita vamos a redondear esto con don Eduardo, que nos tiene el día 3 cosas más grandes. Don Eduardo, le regalamos 5 minutos. Ok, voy a tratar de comprimir porque el tema es bastante amplio, tiene bastante detalle. Bueno, se trata el día 3 de cosas más grandes, así se llama. Y yo inicio
cuando Jesucristo le dijo a sus discípulos que vendría el Espíritu Santo donde ellos. Y cuando el Espíritu Santo descienda sobre ellos, les dijo Jesucristo, recibirán poder, el poder para proclamar con efectividad la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo a varios pueblos, Jerusalén, Samaria, Judea y prácticamente a toda la tierra. Bueno, el día vino, se llama el día de Pentecostés, y una multitud observó que los discípulos salían del aposento alto y escuchaban el Evangelio en sus propios idiomas. Es decir, ellos habían recibido una cosita que se llama, aparecieron unas llamas o lengüetas de fuego que les fueron posando en la cabeza, y entonces ellos hablaban diferentes idiomas. La gente pensó, bueno, ¿y qué pasa con estos hombres? Si son hombres comunes, sin ninguna preparación, ¿cómo hacen para estar hablando así? Que era realmente una fantasía, ¿verdad? Todo un grupo de personas hablando en diferentes idiomas. Quedaron sorprendidos y se preguntaban qué quería decir eso, qué estaba pasando. Y lo que sucedió fue el derramamiento del Espíritu Santo. Pero no fue una unción especial para solo ellos, los pocos discípulos, sino que fue derramado según Hechos, según el libro de Hechos 2:17, fue derramado a todas las personas, a toda carne. Aquí dice así, pero es a toda persona. Fue derramado el Espíritu Santo. Entonces, todos tenemos dentro de nosotros viviendo el Espíritu Santo, en Él vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser, para que seamos testigos de Cristo tal como Él lo había dicho. Jesús, voy a leer esta partecita. Jesús dijo en Hechos 14 que el que en Él cree, las obras que hace las haremos también, y aún mayores que las que Jesús hace, de manera que la unción del Espíritu Santo nos permitirá actuar con poder. Bueno, en el Antiguo Testamento pasó también situaciones con el Espíritu Santo. No fue una situación especial para el Nuevo Testamento, sino que en el Antiguo Testamento pasaron cosas que ya se los voy a decir, en que el Espíritu Santo también se manifestó. Por ejemplo, en el libro de Éxodo 31, se llamó a Bezaleel y fue lleno del Espíritu Santo en sabiduría e inteligencia, en ciencia y en todo arte. Ahí se menciona por primera vez. Luego sigue en el libro de Números cómo Jehová puso el Espíritu Santo en 70 varones ancianos que profetizaban. Y el otro ejemplo es que el Espíritu vino a Israel. El Espíritu Santo vino a Israel. Israel tenía que ir a una batalla. Entonces, el Espíritu Santo actuó sobre Israel. Israel salió a una batalla y tuvo un triunfo grandioso. Bueno, yo no sabía esto, sinceramente les cuento, de que el Espíritu Santo había actuado también en el Antiguo Testamento. Ahora, en el mundo, está sucediendo que mucha gente se está salvando de sus pecados, de sus adicciones, de sus enfermedades, por fomentar el Evangelio. Porque el Espíritu Santo se ha derramado por todo el mundo que lo recibe, porque si no lo recibimos no hay nada. Pero el que recibe el Espíritu Santo tiene acceso a muchas bendiciones. Así como los discípulos fueron suficientes, eran 11 personas, fueron suficientes para llevar el Evangelio al mundo y lo hicieron con mucho éxito. También en estos momentos una iglesia puede difundir el Evangelio
en su comunidad y en otras partes. Y esa es una misión de la iglesia. Ahora, para finalizar, Jesús dijo que estas serían las cosas más grandes para el cristiano, que es lo que Jesús dijo que ellos harían teniendo el Espíritu Santo en sus vidas. Yo he resumido, esto es más amplio, pero obediente a lo que ustedes dicen. Muy bien. Muy Muchas bien. gracias, don Eduardo. Sí, Gracias. los temas dan para muchísimo más, ¿verdad? Como decía David, aquí nos podemos pasar la noche solo hablando de cualquiera de los tres temas, ¿verdad? ¿Cómo no? Claro. Todo es muy importante. Pero algunos tienen que ir a trabajar mañana y es una torta. Muchísimas gracias a los expositores. Ven, en ese esmero se ven las prácticas, las disciplinas espirituales, ¿verdad? Se ve que todos vienen afiladitos, preparados, y lo vimos en los grupos también, que todo el mundo está haciendo lo suyo. Yo para cerrar quiero recordarles que la próxima semana es el capítulo 7 del libro, no existe un plan B, y en el devocional de la semana 4, el día 4 lo va a exponer don William, si Dios quiere, el día 5, Yajaira, y de la semana 5, el día 1, Grace. William, Yajaira y Grace para la próxima semana. Muchas gracias. Continuamos. Bueno, muchas gracias a los expositores, estuvo muy bonito. Y muchas gracias a todos por venir a la iglesia virtual. Estuvo muy bonito y aprendimos bastante, tal vez, de este tema, como decía en el libro, puede ser un punto ciego que no nos habíamos dado cuenta que lo estábamos descuidando así. Entonces, bueno, a mí me gusta cada vez que Dios me impacta con la Biblia y me doy cuenta de que estoy haciendo las cosas mal. Entonces, estuvo muy bonito hoy. Vamos a orar para quedar despedidos. Dios, te quiero agradecer inmensamente porque nos permites un martes más estar reunidos aquí, un grupo de tus hijos sedientos de aprender de ti, Dios. Te quiero agradecer por el tema que vimos hoy, por la semana que tuvimos en la que pudimos estudiar. Te quiero pedir, Dios, por cada uno de nosotros, si este tema era un punto ciego que no nos habíamos dado cuenta en la que estábamos fallando, te quiero pedir, Dios, que pongas en nosotros un anhelo para servirte, Dios, para servir a las personas necesitadas. Aprendimos a través de tu palabra que tú te interesas por las personas pobres y las cuidas, Dios, y te quiero pedir para que nosotros también sintamos esto, que también nos incomodemos por ayudar a las personas necesitadas, hablando de materiales, el alimento y cosas así, y lo principal, tu evangelio, Dios. Hay muchas personas en esos momentos que no te conocen, que son pobres espiritualmente, y tú nos tienes a nosotros para servirte y darte a conocer. Entonces te quiero pedir, Dios, para que nos inquietes, para que donde quiera que estemos buscando a quién decirle de este mensaje de salvación tan valioso que nosotros tenemos, que no seamos egoístas y nos dejemos esto para nosotros, sino que viendo este regalo tan precioso, este tesoro, que lo queramos compartir con todos nuestros seres amados y las personas que no conocemos. Y también que los ayudemos con sus alimentos o con las necesidades que ellos tengan, que no seamos egoístas con lo mucho o con lo poco que tengamos, porque entendemos que lo que tenemos es gracias a ti, todos los alimentos de cada día, todo es por ti, Dios. Entonces, como somos hijos tuyos y cristianos radicales, nosotros estamos dispuestos a ayudar a las demás personas que lo necesiten. Te quiero poner el resto de la semana en tus manos, Dios, para que nos bendigas a cada uno de nosotros, para que seamos disciplinados, para que estudiemos este capítulo y los devocionales y cualquier otro estudio personal que tengamos, para que cada día que nos levantemos tengamos en cuenta que es un día más el que te podemos glorificar y que te podemos conocer más a ti. Te quiero agradecer por todo, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenas noches a todos, ya quedamos despedidos. Buenas noches a todos, que el Señor les bendiga. A los que se unieron un poquitito tarde, les voy a contar lo que Gwendolyn nos contó al inicio. Y es que por decisión del cuerpo pastoral se va a tomar el 10% del tiempo de todas las reuniones
para orar. Entonces, quería que supieran, y también qué importante apoyarnos unos a otros en oración. Si alguno tiene alguna necesidad, no dude en escribirlo. Si nosotros somos hermanos y tenemos que apoyarnos en oración, entonces no tengan pena en escribir en el chat para estar orando. Y también, si ustedes quieren que oremos, no necesariamente por una necesidad suya, pero es algo que lo está inquietando, anotémoslas. Y todos los martes también vamos a tomar tiempo para orar. Esta vez lo hicimos nosotros, pero vamos a ir pidiéndoles a ustedes que nos ayuden un ratito para dirigir la oración de todos los martes. Entonces, para que estemos enterados. Sí. Gracias. Okay. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Katia María. Katia Patricia, buenas noches. Buenas noches. Una trivia que hizo Yossi. ¿Cuántas veces se habla en la Biblia de dar a los pobres? Mira, ya se nos fue Yossi. No, ahí está. 30 y algo. Así batidillo, don Eduardo, porque él estaba en el... Pero pon atención. 34 versículos. A ver. Wow. Eso era, se me olvidó el 4. Ok. Qué interesante. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, hasta mañana. Dios los bendiga. Gracias. Amén, igual. Hasta luego. Sí, Sara, que hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Descansen. Gracias, igual. Gracias. Que el Señor Bueno, les bendiga. Chao. Robert, ¿y el teléfono? Mira. Robert, Ahí lo tiene el hombre. De hecho, esto te iba a decir que porque tenía un compromiso con radicales, dejé todo votado. No, tranquilo. Ya mañana está listo. Es que si vieras que enredo. Que es muy difícil, David, el arreglo. No tanto, bueno, tiene su parte complicada. Lo que pasa es que estos nuevos teléfonos vienen sellados por atrás y hay que quitar una tapa. Entonces, si se quita mal, se quiebra y habría que comprar tapa. Y ya todo es ahora interno. Antes era nada más quitar la tapa atrás, quitaba uno la batería y desarmaba. Ahora no, ahora todo es sellado. Entonces, la idea es sacar las tapas y todo sin que se note que se abrió. Entonces, los pegamentos o las gomas que se utilizan, la idea es que duren más de 3 horas para que agarre bien y quede bien pegado. Pero cuando me dijiste que la pantalla, me imaginé que era peor. Pero sí. Se explotó. David, estábamos celebrando mi cumpleaños el sábado cuando sucedió esa tragedia. De hecho, en simultáneo me preguntó Jafet y después me preguntó Robert y yo. Es mucha coincidencia. Se preocupó Jafet por el teléfono. Es que estaba hablando casualmente con Jafet, entonces. Pero bueno. Si Dios quiere, sale de cuidados intensivos. Sí, ay, santísimo. No me hables, gracias. Hasta luego, gracias. La que no se pudo despedir. A ver. Sara, ¿cómo sigue de los cólicos? Quieres que gracias a Dios bien. Ayer la llevamos al pediatra, tenía control y dice que está súper bien. Le tocó la pancita y dice ya me dio luz verde para poder empezar a comer poquito a poco las cositas, pero dice que no, que ya está súper bien. Ay, qué dicha, y está grandísima, ¿verdad? Sí, está toda gordilla y toda grandota. Preciosa está, mira, y no se duerme temprano. Sí, de hecho que estaba dormida, lo que pasa es que se despertó. Ya durmió. Ya durmió, más bien vamos a cansarla, a ver. Hoy sí. Está preciosa. Qué dicha que está tan bien. Sí. Gloria a Dios. Hasta luego. Hasta luego. Chao.